La ciudad de Cádiz, antigua y bañada por el sol, es un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan. Guarda en su corazón un secreto que se ha transmitido de generación en generación. Es un secreto susurrado por el viento que sopla desde el Atlántico, trayendo consigo historias de antaño. Un secreto que hiela el alma y habla de sombras que persisten bajo el sol español, proyectando siluetas largas e inquietantes. Este secreto se encuentra dentro de los muros del cementerio de San José, un lugar lleno de historia y dolor. O mejor dicho, donde una vez estuvieron los muros del cementerio de San José, ahora derruidos y olvidados. Construido en el siglo XIX, San José sirvió como el lugar de descanso final para generaciones de gaditanos, cada uno con sus propias historias. El cementerio, con sus lápidas desgastadas y sus caminos cubiertos de maleza, se convirtió en una ciudad silenciosa dentro de una ciudad bulliciosa, un lugar de tranquila reflexión. La vida y la muerte, existiendo una al lado de la otra, separadas solo por un muro de piedra que se desmorona, una frágil barrera entre dos mundos. Pero el tiempo, como siempre lo hace, trajo cambios, alterando el paisaje y las vidas de quienes vivían allí. En los años 70, se tomó la decisión de cerrar el cementerio de San José, marcando el final de una era. Las razones fueron prácticas, una cuestión de espacio y modernidad, ya que la ciudad buscaba crecer y evolucionar. Las tumbas fueron vaciadas, los restos trasladados a otro lugar de descanso, un proceso sombrío que dejó la tierra yerma. El terreno, una vez sagrado, fue desconsagrado, despojado de su sombrío propósito, dejando atrás solo recuerdos. La ciudad invadió, hambrienta de espacio, ansiosa por construir y expandirse. Se planeó una plaza pública, un lugar para que los niños jugaran y los enamorados pasearan, un nuevo capítulo para el terreno. Pero algunas cosas, al parecer, no se pueden borrar tan fácilmente y persisten en las sombras del pasado. Los recuerdos de los muertos, el dolor y el miedo que se aferraban a las piedras, estos permanecieron, atormentando la tierra, y con ellos, algo más, algo invisible pero profundamente sentido. Algo que susurraba en las sombras de los árboles, que se movía sin ser visto en el crepúsculo, una presencia que no podía ser ignorada. Las historias comenzaron lentamente, susurros al principio, descartados como fantasías de una imaginación hiperactiva, pero persistieron. Pero los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que ya no pudieron ser ignorados, convirtiéndose en parte de la tradición de la ciudad. La transformación del cementerio de San José fue rápida, casi como si el pasado se borrara en cuestión de días, y discordante. El sombrío aire de luto fue reemplazado por la risa de los niños, su alegría resonando donde antes reinaba el silencio. El aroma a lirios y tierra húmeda dio paso al aroma a café y churros de los kioscos recién construidos, mezclándose con la charla de los vendedores. La vida, vibrante y despreocupada, echó raíces donde antes había reinado la muerte, mientras las familias hacían picnics y los amigos se reunían. Sin embargo, bajo la superficie, persistía una inquietud, una sensación de que el pasado no descansaba del todo. El suelo debajo de los bancos del parque pintados de colores brillantes era el mismo suelo que una vez albergó innumerables almas, sus historias grabadas en piedra. Los árboles que ofrecían sombra a los niños que reían habían presenciado las lágrimas silenciosas de los dolientes, sus ramas cargadas de tristeza. Y algunos susurraban que la transformación no era tan completa como parecía, que los ecos del pasado aún persistían. Había quienes afirmaban que las sombras en la plaza eran más profundas, más frías de lo que deberían ser, como si las tocaran manos invisibles. Que la risa de los niños a veces se veía interrumpida por un silencio escalofriante, como si una presencia invisible hubiera echado un manto sobre las festividades, congelando el tiempo. Estas eran solo historias, por supuesto, producto de imaginaciones hiperactivas y supersticiones persistentes. ¿O no? La línea entre el mito y la realidad se difuminaba. Los rumores podrían haberse desvanecido, descartados como mero folclore, si no hubiera sido por los testigos presenciales, cuyos relatos eran demasiado vívidos para ignorarlos. Personas que no tenían motivos para mentir, que eran miembros respetados de la comunidad, comenzaron a presentarse con sus propias experiencias inquietantes, dando peso a los susurros. Sus historias, cada una más escalofriante que la anterior,
pintaban la imagen de un lugar donde el velo entre los mundos era delgado, donde el pasado y el presente se entrelazaban, donde los muertos caminaban entre los vivos. Su presencia se sentía en el mismo aire, un recordatorio de que algunas transformaciones nunca se completan del todo. Una de las historias más persistentes se refería al avistamiento de un monje dentro de la plaza. Siempre se le veía al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el terreno. Los testigos lo describieron como alto y delgado, con el rostro oculto por la profunda capucha de una túnica marrón. Aparecía en silencio, como de la nada, bajo el mismo antiguo ciprés. Nunca hablaba, nunca interactuaba con quienes lo veían. Simplemente se quedaba allí, un observador silencioso y espectral, su presencia irradiando un frío palpable. Algunos se le acercaban, atraídos por una curiosidad morbosa o quizás por el deseo de demostrar que las historias eran falsas. Pero a medida que se acercaban, una sensación de pavor se apoderaba de ellos, una abrumadora sensación de que algo andaba mal, que los hacía volver corriendo por donde habían venido. Entonces, tan rápido como aparecía, el monje desaparecía. En un momento estaba allí, una silueta escalofriante contra la luz que se desvanecía. Al siguiente se había ido, dejando solo una persistente sensación de inquietud y el débil aroma a incienso en la brisa. Los avistamientos continuaron, volviéndose tan frecuentes y tan consistentes que incluso los más escépticos comenzaron a preguntarse si no habría algo de cierto en las historias después de todo. Quizás las historias más inquietantes fueron las que contó el antiguo vigilante nocturno del viejo cementerio, un hombre llamado Rafael. Sus historias estaban llenas de detalles espeluznantes que ponían los pelos de punta a quienes las escuchaban. Rafael, un hombre brusco pero de buen corazón, se había resistido a abandonar su puesto incluso después del cierre del cementerio. Su dedicación a su deber era inquebrantable, un testimonio de su carácter. Sentía un sentido del deber hacia las almas confiadas a su cuidado, un deber que se extendía incluso más allá de sus restos terrenales. Este sentido de la responsabilidad era algo que llevaba consigo cada noche. Aceptó quedarse como vigilante de la plaza recién construida, pero sus noches estaban lejos de ser tranquilas. La tranquilidad de la plaza a menudo se veía interrumpida por sucesos inexplicables. Rafael hablaba de ruidos extraños, susurros incorpóreos y risas escalofriantes que resonaban en la oscuridad. Estos sonidos parecían venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Sentía manos invisibles rozándole, dedos helados recorriéndole la espalda. La sensación era tan real, como si los propios espíritus le estuvieran tendiendo la mano. En varias ocasiones encontró objetos movidos, bancos volcados y juguetes esparcidos, como si hubieran sido perturbados por manos invisibles. Estos sucesos le hacían dudar de su propia cordura. Una noche, Rafael experimentó algo que lo dejó helado hasta los huesos. Fue un encuentro que nunca olvidaría. Estaba haciendo sus rondas. Su linterna proyectaba largas sombras danzantes sobre la plaza vacía, cuando notó algo extraño. El aire pareció enfriarse, y un silencio inquietante se cernió sobre la zona. El pequeño santuario que había estado en el centro del cementerio, intacto por la transformación, brillaba. La luz era suave pero de otro mundo, proyectando un brillo etéreo. Una luz suave y etérea emanaba de su interior, bañando la estatua de la Virgen María en una luminiscencia fantasmal. La visión era a la vez hermosa y aterradora. Con cautela, Rafael se acercó al santuario. Su corazón latía con fuerza en su pecho a medida que se acercaba. El brillo se intensificaba con cada paso. Al acercarse, notó algo más. Había un detalle inquietante que le heló la sangre. El crucifijo que colgaba del pecho de la Virgen, normalmente de latón pulido, ahora goteaba un líquido viscoso y carmesí. El terror se apoderó del corazón de Rafael. La visión era horrible, más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Huyó, con la imagen del crucifijo sangrante grabada en su mente. La terrible experiencia lo dejó conmocionado, un recuerdo inquietante que lo acompañaría para siempre.